el día de hoy yo quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes aquí en nuestra familia en Kairos y también a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Y la palabra que Dios puso hoy en mi corazón tiene que ver mucho conectada con lo que llevamos viendo varias semanas atrás y tiene que ver con los tiempos de Dios. Hay diferentes palabras para lo que hoy nosotros traducimos como tiempo. Hace 2 semanas pudimos hablar acerca del tiempo Cronos, ¿verdad? Y el tiempo Cronos es el tiempo que está muy conectado con lo que es nuestra vida, con lo que vive el hombre en esta tierra. Y en el día de hoy, aunque mencionaremos indirectamente el tiempo Cronos, hablaremos de un tiempo especial, que es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, para en otra ocasión hablar de otro tiempo, que es el tiempo Pleroma, o el tiempo de la culminación, el tiempo de la plenitud. Bueno, entrando en materia, tenemos que decir que si tuviéramos que definir, recuerda que estamos hablando de tiempo, el tiempo Kairos, ¿verdad? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué Kairos se llama Kairos? Porque yo entiendo que nuestra comunidad, nuestra familia, surge en un tiempo específico que Dios creó para nosotros. Por eso el tiempo Kairos, podríamos decir que es un de repente de Dios. Kairos es como un tiempo de sorpresa. Y este término, aunque tiene sus raíces, porque la palabra Kairos es una palabra, un término griego, sobre todo se refiere como concepto a un momento indeterminado en el que algo importante sucede y marca un antes y un después. Puede ser en la historia, puede ser en la vida de una persona, puede ser en la vida de una nación. Y si tuviéramos que darle un significado literal a esta palabra, sería así como que Kairos es el momento adecuado o el momento oportuno donde sucede algo. Y vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, en la Biblia, así como el Cronos, y hemos visto ya que es el tiempo cronológico, es decir, cuando usamos el término Cronos como término, nos referimos al tiempo terrenal que se pueda medir y cuantificar con el reloj. Estamos hablando de horas, de minutos, de segundos, de semanas, de meses, de años, etcétera. Es el tiempo que nos ha tocado vivir aquí en la tierra. Yo diría que Cronos es el tiempo que el hombre vive aquí. Y obviamente ese tiempo tenemos que administrarlo con sabiduría y con inteligencia. De hecho, muchas veces cuando las cosas no salen en el tiempo que esperamos que salgan, hemos usado frases como hay que ver cómo he perdido el tiempo, ¿cierto o no? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión. O nos han hecho esperar sin llegar a un resultado definido. Hemos llegado a decir, esta persona me ha hecho perder el tiempo. En definitiva, cuando perdemos el tiempo, ¿sabe lo que estamos perdiendo, no? La vida, efectivamente. Por lo tanto, tenemos que ser sabios, inteligentes y buenos administradores para gestionar bien nuestra vida. Sin embargo, en la Biblia y también en el cristianismo, Kairos es un tiempo establecido por Dios. Es decir, cuando Dios quiere introducir en la vida del hombre el Kairos, es que Dios quiere hacer algo sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, es que es algo que se sale de lo normal o común para entrar en una dimensión diferente. Es decir, cuando Dios interviene, uno entra en la dimensión de lo extraordinario y de lo sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, yo diría que Kairos es como un de repente, como algo que uno no se lo espera. Es un momento de sorpresa. Es algo que en un momento concreto se da sin la intervención humana, sin que el hombre tenga que ver algo en ello. ¿Por qué? Porque Kairos es un tiempo que Dios lo propicia y que el hombre, si lo sabe aprovechar, se beneficia. Por lo tanto, podemos decir que Kairos es Dios interviniendo en el cronos del hombre. Es decir, cuando Dios abre una brecha y permite un tiempo Kairos, Él lo que quiere es que el hombre que vive en este cronos convierta ese momento en un Kairos de Dios para bendecirnos y llevarnos a una nueva dimensión donde lo humano queda a un lado y somos llevados verdaderamente a algo que trascienda. Porque cuando experimentaron un Kairos en nuestras vidas,
Tiene que haber un antes y un después. No nos podemos quedar igual. Es como aquel que dice que tiene un encuentro personal con Cristo y no experimenta una transformación. Cuando Cristo llega a una vida es un momento kairos. ¿Para qué? Para bendición, para transformación y para que haya un cambio en esa vida extraordinario y bendecir a muchos. ¿Alguien dice amén o no? Ahora, decíamos que el crono se puede medir, ¿cierto? Horas, minutos, segundos. No podemos, muchas veces queremos estirar el tiempo, ¿no? No, muchas veces hemos dicho en el día, a mí me gustaría que este día no tuviera 24 horas, que tuviera más. ¿Por qué? Porque nos quedó ese sabor agridulce de que no hemos llegado a ser aquellos que nos propusimos. Pero yo quiero decirte que el kairos no se puede medir, el kairos no se puede esperar, no se puede cuantificar, pero hay que estar expectante para los kairos de Dios, porque el kairos de Dios llega como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Oiga, señor Frank, ¿van hasta ustedes en la casa? ¿Por qué? Porque voy a robar esta noche. ¿Verdad que un ladrón no hace eso? Un ladrón llega ¿cómo? Sin avisar. Y la palabra de Dios dice que el kairos, como no se puede medir, esperar o cuantificar, llega como un ladrón en la noche cuando nadie lo espera, presupone o intuye. Pero la persona que está sensible a la voz de Dios va a entender o va a saber diferenciar cuando es un cronos de cuando es un kairos. El kairos es algo que solo Dios sabe cómo será, dónde será y cuándo será. Por eso tenemos que pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y de revelación como los hijos de Isaacar. Porque dice la Biblia que cuando Jesús vino en su tiempo a esta tierra, Él estaba pasando justamente detrás de los religiosos y los religiosos no se dieron cuenta de que era un kairos que tenían que aprovechar. Y esto es como un tren. Cuando un kairos viene y tú no te montas en el tren, se te pasó. El kairos de Dios deja al hombre en un campo abierto a la fe y a la confianza de que si Él lo ha prometido, sin lugar a dudas Él lo cumplirá. Y yo aquí te quiero decir algo, mi hermano, si Dios te ha prometido algo, aunque tú no lo veas humanamente, aunque humanamente pueda parecer imposible, aunque creas que se retrasa, como le sucedió a José en Egipto, si Dios te ha prometido algo, sí o sí, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Eso es algo glorioso. No olvidemos, como dice la Escritura, que Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por ello, aunque la visión parezca que tarda más de la cuenta, Dios en su kairos la llevará a cabo y después no solo la llevará a cabo, sino que la llevará a su máxima culminación, que eso lo veremos en su día, en ese tiempo pleroma, ¿verdad? En ese tiempo extraordinario donde todo se culmina. Mira, en la Biblia encontramos algunos ejemplos, algunos momentos kairos, donde Dios interviene de manera sobrenatural y soberana ante diferentes situaciones, vivencias o circunstancias. Voy a mencionar algunas del Antiguo, no muchas, y un par de ellas también del Nuevo Testamento. Mira, un kairos de Dios fue cuando todos conocemos la historia, no voy a entrar de lleno porque si no nos llevaría más tiempo de la cuenta. El pueblo de Dios pasó una hambruna muy grande en tiempos de José, pero Dios le dio gracia y sabiduría a José para que su familia llegara a Egipto, la recibieran y al final se quedaron en Egipto, ¿cierto o no? Pero creo que se quedaron más de la cuenta. Pasaron diferentes generaciones que ya no sabían la historia e incluso se habían olvidado de José. ¿Y qué pasó con los faraones de Egipto? Que hicieron cautivo al pueblo de Israel y los subyugaron. Hasta tal punto que estuvieron 430 años en el cautiverio. Aquello al principio parecía que era como un viaje a Disneyland, pero se convirtió en una verdadera tortura, al punto que el pueblo clamó por libertad y por un libertador. Bueno, fíjate lo que dice la Escritura en Éxodo 2, toma nota, Éxodo 2, 23 al 25, no lo voy a leer todo. Dice, aconteció que después de muchos días, tiempo cronos, el pueblo de Israel después de muchísimos años se dio cuenta que estaba cansado, como nosotros nos podemos cansar, porque somos humanos. Y murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y dice que ese clamor subió a Dios. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Cuándo lo oyó Dios? En su kairos, en el tiempo.
Y dice, y Dios se acordó del pacto de Abraham, Isaac y Jacob y miró a los hijos de Dios y los reconoció. Y a raíz de ahí algo pasó. Y dice que Dios comenzó, primero levanta a Moisés. Te puedes ir a continuar el relato a Éxodo 12. Hemos dicho antes Éxodo 2, ¿verdad? Te vas 10 capítulos más adelante. Y Dios va preparando un hombre que era Moisés, que había nacido en Egipto, para ser el libertador, la herramienta, el canal que Dios utilizaría para traer libertad al pueblo. Y dice que como el faraón era terco, era obstinado, Dios le dio una serie de herramientas a Moisés, incluido unas plagas, para que el faraón tomara conciencia y dejara libre. Bueno, para no hacer la historia larga, Dios escuchó, Dios hizo algo extraordinario. Y dice que el tiempo que los hijos, estoy al final, versos casi 40, 41, que habitaron los hijos de Israel fueron 430 años. Ahí se está refiriendo a un tiempo cronos, tiempo de reloj. Pero fíjate, dice, pero en el mismo día, está hablando de tiempo, relata que estuvieron 400, pero en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí está hablando ya de un kairos. Es decir, hubo un momento donde Dios que escucha la oración. Y yo quiero aquí dejarte una enseñanza. Aunque tú creas que tu oración no tiene respuesta o parece que Dios no la escucha, Dios no está sordo. Dios siempre escucha. Lo que sucede que lo que más nos cuesta a nosotros es cuando tenemos que esperar. Nuestras oraciones suben al cielo, pero Dios no las responde en nuestros cronos. Dios las responde en su kairos. Y dice que ahí en ese kairos de Dios es cuando Dios interviene y le dice a Israel, ahora vais a ser salvos. Hermano, en estos relatos vemos que Dios tenía un plan, un proyecto. Y aunque muchas generaciones no vieron la libertad, en un abrir y cerrar de ojos, Dios propicia un tiempo kairos donde de manera repentina se abre todo y el pueblo es liberado y sale con las manos llenas, a diferencia de cómo llegó. ¿Cómo llegó el pueblo a Egipto? Con hambruna, con necesidad. Después de 400 años Dios dice, vaya a salir. Pero no vaya a salir de la misma manera. ¿Pero cuándo fue eso? En el kairos de Dios. ¿Por qué tuvo que esperar 430 años? Yo no lo sé, pero sí deduzco que posiblemente porque el pueblo no estaba preparado para lo que Dios tenía para ellos. Era un pueblo que se quejaba, si comía porque comía, si no comía porque no comía, si bebía porque bebía, si no bebía porque no bebía, si hacía sol, si hacía... ¿No suena eso a algo? Diga al que te al lado, deja de quejarte, deja de lamentarte, porque cuando tú te quejas y cuando tú te lamentas, estás impidiendo que el kairos de Dios venga a tu vida. Pero de repente Dios interviene, sin esperarlo, sin estar preparado, los cogió como que aquel que dicen, sin hacer absolutamente nada. Dios interviene. Dios obra y trae bendición al que le cree y tiene la plena certeza de que la promesa de Dios sí o sí se cumplirá. Amén. Segundo ejemplo, mismo pueblo de Israel. Entra a Canaán y cesa el maná. ¿Recordáis que después de 430 años parecía que estaban preparados, pero no estaban preparados? ¿Por qué? Porque Dios les tuvo que hacer un tour por el desierto. Y un tour bastante largo. 40 años. Y toda esa generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida. Excepto dos. ¿Cierto? Josué y Caleb. Porque tenían un espíritu, una aptitud y una actitud. Aptitud con P y actitud con C diferente al resto. Por eso es muy importante tener una actitud buena y una aptitud buena. Las dos con P y con C. Porque cuando no estamos en consonancia, nos perdemos la bendición. Entonces, cesa el maná, entran a Canaán. Bueno, la entrada a Canaán es gloriosa, espectacular, para los pueblos cananeos terrorífica. ¿Por qué? Porque le llegó al oído de que Dios dividió el mar años atrás. Ahora llegan y Dios para en seco el río Jordán. Imagínate el pavor que tenían que tener aquellos
reyes cananeos y amorreos diciendo, wow, el Dios de estos judíos, de estos israelitas, para en el momento más caudaloso el río Jordán. Le entró un pánico. Estaban amedrentados. Yo quiero decirte una cosa, ¿eh? El Dios de esta gente es el Dios tuyo y es el Dios mío. La diferencia que muchas veces nos cuesta trabajo creerlo. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios sabe lo que hace. Y dice que en aquel tiempo le dijo Jehová a Josué, Cronos, hazte cuchillos afilados. Bueno, le explica ahí todo un protocolo que tiene que hacer en el valle de Gilgal, porque tiene que circuncidar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque durante el tiempo del desierto, ninguno practicó esa señal de la promesa del pacto con Dios. Yo muchas veces pregunto que Dios permitió eso, porque imagínate toda la cantidad de infecciones que se hubieran producido por heridas no cicatrizadas en un desierto inhóspito. Pero a veces la voluntad de Dios, aunque no la entendemos, Dios siempre tiene un buen plan. Y dice el relato que allí en el valle de Gilgal circuncidó para que pudieran tomar la tierra, no en la fuerza del hombre, sino en la dependencia de Dios. Y dice la escritura un poquito más adelante, eso está en Josué 5 del 1 al 12 para los que están tomando nota, que y el maná cesó al día siguiente de que estuvieron en Canaán. Durante años estuvieron comiendo maná y codornices, ¿cierto? Y dice que a partir de ahí comenzaron a comer del fruto de la tierra. Nunca más los hijos de Israel tuvieron maná, sino que comieron de los frutos. Y hermano, a mí cuando meditaba en este pasaje hay una tremenda revelación y una gran enseñanza. Yo pregunto, ¿todos anhelamos experimentar un kairos de Dios en nuestras vidas, sí o no? Lo anhelamos. Si tú amas a Dios, tú deseas que Dios intervenga. No obstante, aunque ese tiempo, el kairos, como he dicho antes, fruto de la intervención divina, algo que Dios me mostró es que aunque el hombre no pueda hacer humanamente nada para que ese kairos suceda, el hombre sí tenemos o sí tiene que estar en consonancia con el plan de Dios para sus vidas. Yo no puedo permitir que Dios intervenga viviendo a mi manera, viviendo como me da la gana. No, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Es como el padre que le dice al hijo que suspende hasta recreo, cariño, ¿qué quiere que te regale? No tiene sentido. Es decir, para que el kairos de Dios suceda, debemos estar alineados como lo que Dios hizo a través de Josué con Israel. Dice que cuando fueron a cruzar el río, levantaron 12 piedras, ¿cierto o no? ¿Qué simbolizan las 12 piedras que de alguna manera representaban cada una de las tribus? Es que Jesús, bueno, en este caso no Jesús, era Dios, pero nosotros entendemos que Dios estaba tomando el centro, el gobierno de las vidas de cada una de las tribus y por ende el corazón de cada componente de la tribu. Es decir, el número 12 en la Biblia es gobierno. Y muchas veces queremos en nuestras vidas experimentar un kairos. Y decimos, Señor, tú reinas, pero no gobiernas. Tú sabes que en España tenemos una monarquía que reina, pero no gobierna. Quien gobierna son las cortes. Pero el Señor no quiere ser un rey sin cetro y sin poder. El Señor quiere que si verdaderamente decimos que eres el rey, es que Él sea la máxima autoridad en nuestras vidas. ¿Y qué significaban esas 12 piedras? El altar. El altar significaba y significa hoy que el pueblo de Dios estuvo como estuvo porque había olvidado su relación de intimidad con Dios. Y Dios, cuando tú levantas un altar, lo que te está diciendo es que vuelvas a tener la relación que tuviste de intimidad como tuviste al principio. Los kairos de Dios suceden cuando uno busca y uno hace que el cuerpo muera. ¿Qué era la circuncisión en Gilgal? Una circuncisión, pero no era tanto física. Dios decía que lo que deseaba era la circuncisión del corazón. Y hoy Dios está buscando esa circuncisión. Una renovación del pacto con Dios que durante años en el desierto no habían hecho.
Por lo tanto, cuando la Biblia usa la palabra Kairos, está hablando de un tiempo que Dios nos abre, un tiempo de bendición, un tiempo de visitación, un tiempo oportuno, un tiempo señalado, preciso y correcto. Pero hay condicionantes. Mira, la diferencia del tiempo del hombre al tiempo de Dios es que el tiempo del hombre es imperfecto, pero el tiempo de Dios es un tiempo, ¿cómo? Perfecto, porque nuestro Dios es un Dios perfecto. El problema es que nos cuesta entrar en su tiempo, porque nosotros nos movemos en la dimensión de lo natural y Él desea que entremos en la dimensión de lo sobrenatural. Él se mueve en Kairos y nosotros en Cronos. Y por eso muchas veces nos cuesta trabajo esperar. A mí el primero. Nos impacientamos. ¿Nos impacientamos? Cuando las cosas no salen o se dan en nuestro tiempo, parece que nosotros lo tenemos todo programado porque nos gusta el control. Pero Dios dijo, y Dios nos dice, y Dios dirá, yo quiero que tú entres en mi reposo. Uy, Señor. Por eso es importante lo que dijimos la semana pasada o hace 2 semanas cuando hablamos del crono. Es decir, nosotros tenemos que entender cuáles son los tiempos de Dios, cómo es cada tiempo y de la manera en que opera cada uno de ellos para aprovecharlo al máximo. Si Dios te abre un kairos, tú tienes que estar expectativa y no vivir como un crono. Si Dios abre un tiempo pleroma, tú no puedes quedarte en los 2 anteriores porque si no, no te enteras de nada. Eso es importante tener esto claro porque nos va a mostrar el mapa divino. Y Dios tiene un plan, un diseño especial para nosotros. Mira, la palabra de Dios dice en Isaías 55, 8, 9, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Pues igual sucede con el tiempo. Su tiempo, el Cairo de Dios, es mucho más alto que el cronos del hombre. No sé si me estoy explicando. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en el Nuevo Testamento. Para mí creo que este es el kairos más notorio y sobresaliente de la historia de la humanidad, creo, a mi entender. Es cuando Jesús vino al mundo para salvarlo. Creo que este es el mayor kairos. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ahí no habla de cronos, dice a su kairos, podríamos traducirlo, murió por los impíos. Murió por aquellos que no tenían que morir. Sin embargo, como a él lo motivó el amor, él decidió, porque a Jesús nadie lo entregó. De hecho, él lo dice en el Evangelio de Juan, a mí nadie me entrega, sino que yo doy voluntariamente mi vida. ¿Cierto o no? Hermano, yo diría que aquí la Biblia nos muestra uno de los kairos más poderosos, sino el que más, como he dicho antes, de la historia de la humanidad. Mira, ¿cómo llega Dios? Dios irrumpe de manera sorpresiva en la humanidad, encarnándose en la tierna persona de un niño chiquitito. Ayer que vimos alguna foto de Samuel Andrés, precioso, hay que ver que Dios se encarna en la vida de un bebé, de un tierno niño. ¿Por qué? Porque ese niño ahora mismo es totalmente dependiente de su padre y de su madre, más de su madre que de su papá. Ese niño no tiene nada de maldad, absolutamente nada, de momento. Y Dios irrumpe en la historia humana y la altera. Fíjate si Dios altera la historia humana, que la historia se divide en antes de Cristo y en después de Cristo. Fíjate si es fuerte esto. O sea, si alguien dice, bueno, es que Dios no existe, que Jesús fue mentira. Ese es el colmo de la necedad. Porque hoy día, hasta secularmente, la gente dice antes de Cristo y después de Cristo. Una manera de cuantificar la historia. Pero la cosa no queda ahí, sino que cuando Dios ve al mundo que no tenía arreglo y dice, yo mando a un niño, pero el mundo no tiene arreglo, ese niño se entrega para saldar nuestra deuda eterna por el pecado y nos abre la puerta a una salvación que no merecíamos. Wow. Para mí, hermano,
Eso es algo extraordinario para la raza humana, que muchas veces no tomamos conciencia de ello porque no valoramos a veces la salvación, porque la salvación, aunque a mí no me costó nada, me fue gratis, no quiere decir que alguien no pagó un alto precio. Nosotros valoráramos la salvación, no pasaría ni un día sin que compartiéramos de Cristo, porque no sabemos si nuestro vecino, amigo o conocido mañana están llamando a la puerta de su vida. Porque la única seguridad que hay es que no tenemos seguridad de lo que nos va a pasar mañana. O tú me puedes decir si estarás mañana vivo. Porque yo no te lo puedo decir. Lo que sí yo puedo decir es si tengo el pasaporte para la eternidad sellado o no. Y si tú sales afuera, hay miles de millones en el mundo. Y en España también hay muchas personas, millones, que aún no tienen la certeza de ser salvo. Porque creen algunos incluso que esta es la única vida. Por eso llevan los pistones como lo llevan, a full. Pero si tú crees que esta es la única vida, quiero decirte que te vas a llevar una tremenda desilusión. Porque hay vida después de la vida. Lo que pasa es que cuando algunos se dan cuenta, ya no hay vuelta atrás. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el kairos de Dios para tu vida, si tú lo quieres capturar. Porque el Dios nos dejó libre. Y hermano, aquí vemos que el kairos de Dios es diferente al cronos. El cronos es previsible, pero el kairos de Dios es repentino. Dios se hace hombre y Jesús entrega su vida para que tú y yo no la perdamos. ¡Wow! Y que tengamos vida plena por la fe depositada en su sacrificio en la cruz. Mira, kairos yo diría que es la medida correcta. El tiempo kairos es la ocasión, el periodo definido, el tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado, el momento preciso. Mira, cronos es cantidad, kairos es calidad. No sé si me estoy explicando. Yo quiero preguntar, ¿quién desea entrar en esa dimensión del kairos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque kairos es el tiempo diseñado en el cielo, pero manifestado en la tierra de manera poderosa y sobrenatural. Tiempo planificado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición. A veces nosotros en nuestros cronos, en nuestros tiempos podemos decir, Dios, es que tú te estás retrasando demasiado. Mi milagro no llega. La respuesta, se habrá perdido la carta. El cartero del cielo. Pero quiero decirte algo. Dios sabe qué, cuándo y cómo hacerlo. Amén. Un ejemplo de alguien que pensaba como tú y como yo. Llaman por teléfono a Jesús o le mandan un WhatsApp. Y le dice, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Recordamos la historia? Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y llega Jesús y en vez de coger el último tren, aunque vivía relativamente cerca, la ciudad de Betania, de donde Jesús estaba como a 3 kilómetros más o menos. Podía haber hecho una caminata. Y Jesús se queda unos cuantos días más. Bueno, cuando llega, dice que se quedó 2 días más, tiempo cronos. Y Marta, la impetuosa, ¿quién se siente a veces identificado con Marta? Dale así con cariño de al lado, Martita, Martita. Martita no es una mujer, es un tipo de personalidad. No sé si me estoy explicando. Así como en la Biblia Dalila no se refiere solo a la tentación de la mujer, sino al pecado, Marta aquí es el ímpetu, la impaciencia. Claro, una sociedad tan online, tan rápido, donde todo es al instante, nos ha metido en la vorágine de el ya, para ayer. ¿Para cuándo lo quiere? Para ayer. Marta la impetuosa dice que cuando escuchó que Jesús venía después de 2 días, que se quedó esperando, salió a encontrarle. No da mucho detalle la Biblia, pero aunque parece que le reclama o le reprocha algo, ¿no? Y María, la reflexiva, la sensible, la tranquila,
se quedó en casa. Pero Marta sí le reclama. Dice Juan capítulo 11, versos 3, 6, 20 y 23, que le reclama, mientras María estaba en la casa, ahí como agazapada, confiando, le dijo a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado a tiempo crono, mi hermano no estaría muerto. Respuesta de Jesús, tu hermano resucitará. ¿Cuándo? En mi tiempo y no en el tuyo. Bueno. Y María le dice a Jesús, no la pillaba, no estaba en sintonía. Ella tenía fe, hasta cierto modo. Pero María, sin embargo, fíjate un poquito más adelante, dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, tiempo crono, de manera distinta, no tan reclamante, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús tenía poder. En eso que llega la impetuosa y dice, sí, pero es que mi hermano ya huele mal. No hay solución. ¿Te suena eso del problema? Este problema no tiene solución. Es irreversible. Respuesta de Jesús. Si tienes fe en mi cronos, tú puedes ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no se puede ver en el cronos. La gloria de Dios solo se ve en el kairos. Pero no todos se dan cuenta cuando hay un kairos abierto para entrar en él. Cuando yo estaba preparando esto, wow, Dios me dio algo fortísimo. Yo puse aquí revelación. La gloria de Dios no se experimenta en el cronos humano, sino en el kairos divino. Pero para entender esto uno debe tener revelación y estar abierto a la revelación fresca de parte de Dios. Porque a Dios no se le puede limitar. Nadie, absolutamente nadie puede limitar a Dios, y menos un ser humano aún. Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, porque para eso Él es Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Déjate llevar por el río de Dios para entrar en su kairos. Claro, porque, bueno, pastor, y yo porque a veces no entiendo, mira, si no fuera esto de la revelación, yo quiero decirte una cosa, hay gente, y tristemente hay cristianos que dicen que toda la revelación de Dios está contenida aquí. Yo creía eso durante muchos años hasta que entendí que no. Porque dice el mismo Nuevo Testamento que si tuvieran que guardar en algún lugar todas las vivencias, experiencias y milagros que Jesús hizo, no habría libro en la tierra que lo pudiera contener. ¿Dice eso la Biblia o no? Lo cual yo entiendo, y a mí se me aclara mucho un pasaje de Deuteronomio 29, 29. Pastor, ¿qué me está diciendo? La máxima revelación de Dios es Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero hay cosas que Dios no nos revela porque no estamos preparados para digerirlas. ¿Por qué Israel después de 400 años tuvo que esperar 40 más para Canaán? Porque no estaban preparados. ¿Por qué Dios no nos revela cosas actuales del mundo espiritual? Porque no estamos preparados. Y por eso dice la Biblia en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de este libro, de esta ley. Es decir, Dios nos va revelando a veces cosas a cuentagota. Hermano, si Dios quisiera manifestar todo su poder a través nuestro, yo creo que más de uno nos moriríamos en un infarto. Yo cuando leo la historia de los avivamientos, donde el evangelista Mick Wigglesworth dice que le pegaba un manotazo en el pecho a un muerto y el muerto resucitaba. Yo creo que a mí el muerto me mata, el muerto a mí. No sé si me estoy explicando. No hemos entrado en ese proceso, en esa dimensión de lo sobrenatural. Dice que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba. Mira, nada más lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque estamos todavía volando muy bajito. Dile al que tiene al lado, no vuele tan bajito. Hermano, Dios tiene preparado para nosotros un Boeing 747. ¿Y para qué? Porque Dios desea llevarnos a qué? A altos vuelos. Y nosotros nos vamos y nos montamos en el Cessna.
¿Sabe lo que es la avioneta Cessna? La que sirve para fumigar. Dios tiene para ti y para mí un Boeing, un Jumbo, un lo que tú quieras, un Airbus de último modelo. Y nosotros, Señor, yo prefiero la Cessna. Dile al que tienes al lado, tienes que entrar en el Kairos de Dios. Mano, la reacción de Jesús a mí me confunde, extraña. Se queda 2 días más. Hay que ver este maestro las cosas que hace. Llamé al pastor que me estoy muriendo y el pastor no me llama. Jesús ni lo llamó, ni le mandó el WhatsApp. Yo te voy a ser sincero, la manera de proceder de Jesús, yo no la entiendo. Pero cuando leo todo el contexto y saber que Jesús también era Dios, Él sabía de antemano que la vida de Lázaro no había llegado aún a su fin. Por ello, aquí hay una espera divina. Di conmigo, espera divina. Hay esperas divinas que no entendemos, pero son divinas. Pero esa espera divina, ¿en qué se convertiría después? En un Kairos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen que comenzaron a darle gloria a Dios porque vieron que el que ya olía, ¿de cuántos días? Ahí no había problema para decir que fue catalexia. Fueron testigos de la resurrección. Jesús sabía eso y por eso esperó los 2 días más. Marta no, María tampoco. Esto nos enseña que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Por ello los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando yo espero o yo quiero, sino cuando es el Kairos de Dios y no el cronos mío. Ahora tú me dirás, pastor, ¿y cómo yo puedo esperar en su tiempo, en su Kairos? Mira, tú y yo podemos esperar en su Kairos cuando buscamos el propósito de Dios para nuestras vidas y no nuestro propósito e interés personal. Hoy dijo de una manera indirecta a nuestra hija algo. La paradoja de la vida cristiana es que cuando tú más das, en el fondo tú más recibes. Pero eso no se puede entender si no se experimenta. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tú lo dices en un mundo egoísta y dices, a este no le llega agua al tanque. Hay que buscar el propósito de Dios. ¿Por qué es fundamental el propósito? Porque el propósito de Dios en tu vida te da claridad, te trae enfoque, no te dispersa, no pierdes el tiempo, no pierdes la vida. En ese propósito de Dios para nuestras vidas, porque el propósito nos trae claridad, enfoque, la energía enfocada para alcanzar eso. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos. No sé si te ha pasado alguna vez. No tenemos un mapa de ruta. No tenemos un plan de acción, de trabajo. Queremos que las cosas salgan. Bueno, y decimos, hoy qué suerte tuvo aquel. En la vida no existe la suerte. En la vida todo lo que se logra es de manera intencional. Y Dios quiere provocar un Kairos en tu vida y en mi vida cuando nosotros realmente seamos gente hambrienta y sedienta también de su presencia. Lo que pasa es que el mundo nos ha engullido. No sé a ti, pero a veces a mí me siento engullido, ¿verdad? No sé si te has levantado alguna mañana y decir, algunos ya hoy día, yo no soy adivino, pero algunos están pensando, mañana lunes, vaya día que me espera. ¿Qué? Voy a ser valiente, no lo haga. ¿Quién pensó en hoy, mañana, lunes? Levante la mano. Venga, pecadores, levanta la mano, por favor. ¿Alguien pensó hoy, mañana, lunes? ¿Quién lo dijo? Seamos honestos. ¿Quién pensó en mañana, lunes? Por lo menos, ahí hay un honesto, ahí hay 2 honestos, ya hay 2 honestos, mañana, lunes. Por lo menos hay 2. Hay más. Lo que pasa es que le da apuro. Hay más. Pero hermano, yo quiero decirte algo. ¿Qué dice la Biblia? Cada día basta su propio afán. Lo que tenga que venir mañana, mañana llegará. Tenemos que vivir el hoy. El pasado no lo puedo recuperar. El futuro es incierto. No sabemos. Tengo que vivir el presente. ¿Alguien dice amén o no? Dios usa esos periodos de espera, esos procesos para prepararnos y evaluarnos para que podamos enfrentar lo que va a venir en la siguiente etapa de nuestra vida y donde nuestra fe va a ser probada. En ocasiones, yo no sé tú, pero nos inquietamos. ¿Te inquietas a veces? Nos ponemos impacientes. Ay, Señor,
¿Qué estrés me está produciendo esta espera? Empiezo a quejarme, me pongo tenso, me pongo nervioso. Le pasó a los israelitas. Dice la Biblia en Números 21, y el pueblo se impacientó con tan larga jornada, y tanto que era larga, 40 años en el desierto. Y cuando tú te impacientas, te desenfocas, pierdes el propósito y comienzas a quejarte. Qué mala suerte tengo, hay que ver lo que me ha tocado, estoy sola, esto no es posible, esto no voy a poder lograrlo. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Hay que desechar todas esas mentiras, porque eso es lo que nos limita para entrar en el kairos que Dios está preparando para nuestras vidas. Bueno, y otra reacción humana. Cuando las cosas no salen como tú esperas que salen, ¿qué solemos hacer los seres humanos? La reacción natural del ser humano es buscar culpable, ¿o no? Cuando te pasa algo y dices, no, la culpa no es mía. Cuando en realidad sería mejor reconocer nuestro error, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pillas a tu niño infragante haciendo algo? No, yo no. Mi hermano, los seres humanos tenemos esa tendencia, pero no de ahora, desde el Edén. Cuando Adán es pillado infraganti, ¿qué hizo? No, señor, yo no soy el culpable. La culpable es la compañera que tú me diste. Se va el señor a la compañera y la compañera le dice, no, yo no. La serpiente que tú pusiste. Al final culpable es Dios. Las cosas de la vida. Mira, el pecado de quejarse y preocuparse fue el pecado que limitó a Israel de entrar en Canaán antes del tiempo que ellos pudieron entrar. Mira, Señor, queremos agua. ¿Qué hizo Dios? Les dio agua. Señor, no tenemos comida. Dios les dio comida. Pero constantemente se estaban quejando. ¿Sabes qué pasa? Es fácil quejarse en el tiempo de la espera. Por eso tenemos que hacer un acto de voluntad, de entregar nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, emociones y decisiones a Cristo. Porque nosotros como pastores decimos hasta la saciedad que cada día, nada más vea la luz del sol o te montes en el coche, tú te pongas la armadura espiritual, porque estamos en una batalla sin cuartel y la batalla se comienza a luchar en la mente. Las mentiras que nos creemos, las tonterías que nos decimos, las creencias limitantes que abrazamos. Yo no puedo, yo no sé, es imposible, no lo lograré, no soy capaz, me da miedo. Esas son mentiras nacidas en el corazón del mismo infierno para que tú y yo no experimentemos el kairos de Dios en nuestras vidas. Y eso no lo puede hacer Dios. Eso lo tenemos que renunciar. ¿Cómo? Llenándonos de todo lo honesto, de todo lo puro, de todo lo en buen nombre, de todo lo que inspira a la fe, a la confianza, a la certidumbre, al propósito, a que la gloria de Dios va a venir a mi vida, a mi casa, a mi trabajo y a todo lo que tú quieras que llegue. ¿Alguien dice amén? Eso lo tenemos que declarar. Hay un poder en nuestras palabras. Dice Proverbios 19:2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Dice otra versión, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. ¿Cuántas veces le hemos querido meter prisa a Dios? Señor, rapidito. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero Dios no tiene prisa. Dios no tiene problema con el tiempo. Dios es tiempo. Nosotros sí se nos agota el tiempo. Cronos. Dice que para él un día puede parecer, ¿y 1000 años? Un chasquido de dedo. Ahora, te digo algo. Dios nunca llega tarde. Nunca. No llegó, no llega, no llegará. Ese texto de un día como 1000 años está en 2 de Pedro 3:8. Algunos quieren acelerar el tiempo. Les cuesta empezar. Empiezan a buscar caminos. Señor, camino.
el atajo, el camino alternativo, el plan B. Quiero decirte algo. Para cumplir el propósito de Dios no hacen falta atajos, porque ese recorrido es corto. No nos lleva a ningún sitio, al contrario, nos puede hasta sacar del propósito. No busquemos cumplir el propósito de Dios por nuestras propias fuerzas, porque fallaremos. La palabra de Dios, y con esto voy ya casi acabando, nos anima a confiar en el tiempo de Dios. Hay pastores que eso de confiar, hay que ver eso que dice el Salmo 37 de quédate quieto. ¿Cómo me voy a quedar quieto? Si vivimos en la sociedad de la productividad. Yo no sé si te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado, de permanecer quieto, ¿verdad que da sensación de ser improductivo? Pero quiero decirte una cosa, normalmente Dios no habla en la vorágine de la aceleración diaria. Normalmente Dios habla en el momento de quietud. Por lo menos a mí me pasa eso. Cuando yo estoy en un tiempo de quietud, en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, ahí es donde hay un fluir de Dios. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No pierda los estribos, porque eso únicamente te causará daño. Pregunto, ¿hemos perdido a veces los estribos? ¿Hemos sido impacientes? ¿Hemos sido gente que nos hemos puesto más nerviosos de la cuenta? ¿Verdad que sí? Y eso que ha producido quebranto a nuestras vidas. La palabra de Dios nos anima a confiar en el tiempo de Dios y saber esperar, porque de seguro que llegará cuando más lo necesitemos y menos lo esperemos. Ay, Señor, yo tenía que haber cobrado este dinero y no me lo pagan. Porque Dios sabe que en otro momento te va a hacer más falta y ahí es donde te va a caer. Pero claro, como tú no sabes, ni yo tampoco, al final de la peli, cuando te llega, diga, ay, Señor, qué bien me ha venido ahora. Porque si te hubiera venido en aquel momento, ¿qué hubieras hecho? Lo hubieras mal gastado. Y conmigo, hay una diferencia entre el cronos y el kairos. Cronos, cantidad. Kairos, calidad. Reflexión final. ¿Qué ocurre cuando el kairos de Dios llega? Recuerda esta frase, el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Aunque yo muchas veces no lo entiendo. Cuando el kairos de Dios llega, todo sucede de la manera jamás imaginada. Todo sucede contrariamente a lo que tú posiblemente o yo podamos esperar. Este es un tiempo donde las cosas imposibles se hacen posibles. Es un tiempo basado y regido por la soberanía de Dios, donde Él como soberano Señor interviene en el tiempo del hombre para realizar sus planes y cumplir su promesa. Toma nota ahora que es importante. Así que, indistintamente sea tu propósito en la vida, por simple que parezca, pide dirección al Señor siempre. Es por ello que debemos aprender a escucharlo, aprender a reconocer su voz. Solo de esa manera podemos llevar a cabo todo según su diseño y no apoyados. A veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he hecho cosas apoyadas en mi propia prudencia, que era imprudencia, en mi propia inteligencia, que era ignorancia, y en mi conocimiento, que tampoco era real. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, que cree que es el camino correcto, pero es un camino que al final nos lleva a la muerte, nos lleva a la perdición. Dice otra versión, dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. ¿Cuántas veces nos hemos obstinado en algo que creíamos que sí y era que no? Por eso tenemos el mayor aliado, que es el Espíritu Santo. Hermano, Dios tiene todo en sus manos. Él no tarda, pero tampoco llega antes. Él sabe cómo, cuándo hacer las cosas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguirle, amarle con todo nuestro corazón y confiar en su bondad y en su poder. Mira, un vivo ejemplo, y con esto acabo ya, lo tenemos en José. Para mí es una de las historias más terapéuticas de la Biblia.
José estaba en Egipto. Fue un hombre con un sueño poderoso en Dios. En este caso fueron dos. Pero por avatares de la vida se le tuerce por la envidia de sus hermanos. Y este muchacho comienza a vivir un cronos bastante tortuoso. Pero que lo que él no sabía, que en el corazón de Dios había un kairos para su vida. Y en José se cumplen los tres: cronos, kairos y, como veremos adelante, el pleroma también de Dios. Y si lo hubo en José, yo tengo que decir y creer: ni José es mayor, ni mejor, ni peor que yo. Y si tú cumpliste el propósito en la vida de José, tú también quieres cumplirlo en la mía, si yo lo anhelo, lo deseo y lo peleo cada día. Amén. Por eso deja que el Señor obre en tu vida, porque el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios nos bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.